Evangelio de Marcos. Hace más de un año, bueno, en julio estamos cumpliendo un año de haber comenzado a predicar a través de este Evangelio. Hemos recibido muchas riquezas espirituales, hemos aprendido, espero que hayamos crecido y Dios nos va a seguir hablando esta mañana, obviamente a través de su bendita palabra. Hemos adorado, hemos orado al Señor. Ayer, el viernes en la noche, tuvimos una linda reunión con los caballeros. Déjenme hacer un entre paréntesis. Julio y Lelia, no se vayan sin darle un beso a Judith, que me estaba preguntando por ustedes el domingo pasado, que no lo vio. Así que está Judith, ahí están, ya los conecté. ¿Ya? Bendito sea Dios. El viernes tuvimos una hermosa reunión con los caballeros, un grupo que estuvimos de hermanos reunidos. Y yo les decía a ellos que la importancia de los grupos de oración que estamos teniendo, le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque esta iglesia está literalmente la semana entera en grupos de oración, activados, orando. Si usted tiene peticiones de oración y usted no las hace saber, usted puede estar seguro de que a lo largo de la semana se va a estar orando por esas necesidades. Y muchos hoy le damos gracias a Dios porque han respondido oraciones. Pero yo le decía que además de la intercesión los unos por los otros, parte de la importancia para mí personalmente de la oración tiene que ver, y de los efectos de las riquezas de la oración, tiene que ver que muchas veces en esas reuniones de oración, por ejemplo con los hermanos, con los caballeros, que nos reunimos los martes a las 5:45 de la mañana y los jueves a las 6 de la mañana aquí en el templo por WhatsApp, que muchas veces la palabra que yo estoy llevando delante de Dios en oración para predicar, estudiando, preparándome, muchas veces o recibo confirmación o recibo riqueza, cosas que tienen que ver con la palabra de Dios que voy a predicar el siguiente domingo. Y el jueves pasado les compartí a ellos, y tengo la costumbre de compartirles el martes y el jueves. Si alguno está en algún grupo de WhatsApp y ve que yo pongo un versículo el martes y otro el jueves, es porque es el versículo que estoy compartiendo de mi meditación personal, de lo que yo he estado leyendo para mí ese día, y lo comparto. Y el jueves pasado les compartí 1 de Pedro 5:6. Este verso es un verso interesante, lo conocemos muy bien y a menudo lo recordamos muy bien, ¿verdad? Pero en el verso 5, por ejemplo, llama la atención que en el verso 5, mire dónde está ubicado este verso 6 de 1 de Pedro. Vamos a ir a Marcos, pero estoy conectándolo con el mensaje de hoy. En el verso 5, la última parte del verso 5 dice, 1 de Pedro 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 5. En el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Que conocemos 5, el 7, 8, y es interesante que ahí, como un entre paréntesis, ¿no? Aparece el verso 6, donde dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sí, está hablando, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Verso 6 dice, pero hay una clave en esto, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Ahora, en el contexto, el medio que Dios estaba usando para que los creyentes a quienes Pedro me está escribiendo, y hemos estudiado la epístola a Pedro aquí, las dos epístolas hace unos cuantos años atrás, el medio que está usando para que se humillen ante Él, lo que Dios está permitiendo a ese pueblo, a esa iglesia en aquella región, es persecución y sufrimiento. Eso es lo que está permitiendo. Y en medio de esa persecución y sufrimiento, Pedro exhorta a los creyentes a que reaccionen de una manera que honre a Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero la exhortación viene con una nota de consuelo, viene con una nota de esperanza, en que la presencia de la humildad, cuando hay humildad en la vida de un cristiano, cuando un cristiano se humilla delante de Dios, es un prerequisito para que Dios te levante y para que Dios exalte al creyente a un lugar de honor.
a un lugar de honra, a un lugar de privilegio en la vida y especialmente a un lugar de honra para con Dios. Alguien ha dicho, el que quiera tomar un lugar alto entre los hombres debe tomar un lugar bajo ante Dios. Quien quiera ser exaltado entre los hombres tiene que humillarse ante Dios. Y el ser humano, por naturaleza, los seres humanos, tenemos una fuerte inclinación y un enfoque en buscar la grandeza, en buscar ser más, ser mejores, junto a la fortuna, porque buscamos la fortuna muchas veces. El ser humano lo que está buscando es fortuna, fama, junto a esas cosas, en la búsqueda de tal cosa, el ser humano quiere grandeza. Es algo terrenal, es algo humano, es algo común, pero que muchas veces los cristianos tenemos un enfoque quizás un tanto erróneo, porque rechazamos la búsqueda de la grandeza como, no, eso es mundano, querer alcanzar grandes cosas, no, eso no está correcto, porque eso es lo que el mundo busca. Y muchas veces, teóricamente, rechazamos ese tipo de búsqueda. Por ejemplo, si yo pregunto hoy, ¿cuántos de ustedes aspiran, anhelan y desean alcanzar cosas grandes en la vida? ¿Cuántos? Le hago esta pregunta, ¿y eso es mundano? ¿Es un sentimiento terrenal solamente? Es posible que algunos se queden pensando cuando hacemos esta pregunta o buscando, bueno, ¿cómo respondo? Porque si digo que estoy buscando grandeza, ¿eso no será un poquito carnal? ¿No? Pero si no digo que aspiro a grandes cosas, entonces como que me falta fe. Entonces, ¿cómo respondo? ¿Y sabe por qué tenemos tal duda? Porque probablemente el problema está en el concepto, en la idea de grandeza que tenemos. Tiene que ver con la definición de grandeza que nosotros tenemos y obviamente que nos ha sido de alguna manera impartida por la sociedad, por la cultura. El concepto y la búsqueda de grandeza, en otras palabras, este es el punto, han sido afectados por un problema en el hombre, por el pecado. El concepto, la idea, la definición de grandeza ha sido de alguna manera impactada o contaminada por el pecado en la vida del hombre. ¿Por qué? El hombre busca la grandeza por lo que representa para sí mismo, ¿verdad? Busco grandeza porque me puede traer beneficios y quiero tener beneficios. Yo busco ser más grande, alcanzar grandes cosas por lo que me puede aportar a mí, lo que me puede proveer a mí. Algunos incluso buscan las posiciones de poder, de autoridad, de liderazgo político, de grandeza, diciendo que lo hacen por el pueblo y para la gente, ¿no? Morgan dicen for the people. Really? If it's for the people, okay, let's go somewhere else. Pero en el fondo la realidad es que lo buscan por sus intereses propios. Estoy hablando del mundo, no de los creyentes. Y hoy vamos a ver un pasaje en su contexto que nos va a iluminar en este tema de la grandeza. Voy a hablarles acerca de la verdadera grandeza. De la verdadera grandeza a la que nosotros necesitamos apuntar como cristianos, que tiene que ser nuestra búsqueda. ¿Se da cuenta en el pasaje que vamos a leer? Esa era la búsqueda de los discípulos del Señor. Eso era de hecho lo que algunos esperaban. Verso 33 dice, y llegó a Capernaum el Señor Jesús, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él y aquí no está hablando mayor en cuestión de edad, ¿no? Sino de autoridad, de poder, posición. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Los discípulos estaban enfrascados en una discusión. ¿Quién va a ser el más grande entre nosotros? ¿Quién es el que más autoridad? ¿Quién va a tener la posición más elevada? ¿Quién va a ser el líder entre nosotros? Una mejor posición.
¿Quién es el que va a tener más responsabilidad? Ahora recuerden con esto, con más autoridad y más responsabilidad viene también más honra. Y de repente aparece Jesús y los agarra en fragante, ¿no? Ahora, para entender lo que el Señor está diciendo aquí, es importante que veamos esto en su contexto. Marcos no escribe por escribir, ni nadie en la Biblia escribió por escribir. Cada evento está relacionado, está conectado. El evento anterior guarda relación con lo que está revelando ahora la palabra de Dios y con el contexto siguiente. Jesús les va a dar a los discípulos y por extensión a nosotros, a través de su palabra, una lección en cuanto a la verdadera grandeza. Ahora piensen esto en los discípulos. Es sinceramente sorprendente que los discípulos, después de haber escuchado a Jesús decir lo que Jesús dijo en relación a su vida, en relación a su muerte, es increíble que habiendo escuchado a Jesús hablar acerca de su muerte, lo próximo que nos encontramos a ellos discutiendo es quién iba a ser el más grande. ¿No? En vez de haberse enfocado, verso 30 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, miren, antes de que ellos empiecen a discutir quién va a ser el más grande, miren lo que Jesús les ha dicho: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Algunos eruditos dicen que probablemente cuando dice que no entendían la palabra, la parte de no solamente de la muerte, sino sobre todo de la resurrección. Y ahorita vamos a ver por qué es posible que ellos estuvieran enfocados incluso en la muerte, aunque no lo entendían. Ahora, es la segunda vez que el Señor Jesús le habla del proceso de la cruz, del proceso de la muerte y la resurrección. Y Jesús le dice en el verso 31 que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Fíjense, esa palabra entregar en el original quiere decir entregar a una persona al control de otra. Yo creo que fue lo que hizo el pastor cuando me casó con Zulema. Una palabra griega. Entregar a una persona al control de otra. No me digas que me calle porque estás probando lo que estoy diciendo. No, mentira. Lo que implica la entrega de una persona presuntamente culpable para que sea castigada por las autoridades, o la entrega de un individuo a un enemigo que presumiblemente se aprovechará indebidamente de la víctima. Quiere decir entregar, quiere decir traicionar, esa palabra. Ahora, si pensamos en la palabra traicionar, ¿quién nos viene a la mente? Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. Técnicamente el traidor iba a ser Judas. Pero cuando usted, mire la soberanía de Dios, cuando usted piensa en la soberanía de Dios, se va a dar cuenta de que quien entregó al Señor Jesucristo a morir por nosotros fue Dios mismo. Hechos 2, 23, 24 dice: varones israelitas, este es Pedro hablando, oíd esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con la maravilla, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mira lo que dice Dios, ¿no? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo entregó. Prendisteis y lo matasteis, porque Dios en su predeterminado consejo y anticipado conocimiento, Él lo entregó en manos de inicuos para que fuera crucificado. Hechos 4:28, hablando de lo que había pasado con Jesús, la conspiración de Herodes, Poncio Pilato y el pueblo: crucifícale, crucifícale. Dice que todo eso pasó, en el verso 28 de Hechos 4, dice que todo eso pasó. Esto es una oración para hacer, hablándole a Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Soberanía de Dios. Y de esto les ha hablado el Señor Jesucristo en el contexto anterior. Ahora, que los discípulos no entendieran a plenitud lo que Él estaba diciendo, lo que Él les dijo que iba a pasar, no era razón para que no estuvieran pensando en todo lo que esto significaba. Tenían que estar. Señor les acaba de decir: me van a matar. Y ellos, seguimos normal. Eso es lo que debía haberle tenido ocupados, dialogando, conversando, orando. Era eso. Sin embargo, vemos que la historia es otra.
De hecho, yo pienso que si ellos le hubieran prestado atención a la significancia de lo que Jesús les había dicho, ellos se hubieran dado cuenta que la grandeza que ellos estaban buscando y que anhelaban, que el lugar de prominencia, de autoridad, de poder que ellos buscaban, era erróneo. Si ellos le hubieran prestado atención a lo que Jesús dijo, y que en el mejor de los casos, la verdadera grandeza que tenían ellos que buscar no tenía que ver con lo que ellos entendían por grandeza. La sociedad, la cultura, el mundo entendía por grandeza. Que la grandeza, escuchen esta mañana, a la manera de Dios, no tiene que ver con recibir, sino con entregarse. Tiene que ver con rendirse. Que el camino a la grandeza no es por medio de las pomposas, iluminadas y grandiosas sendas de este mundo. Que el camino a la grandeza es a través de una cruz. Debieron haberse dado cuenta de eso, que la verdadera exaltación, para usar las palabras del apóstol Pedro, no está en ser exaltado a la fama de este mundo, sino en ser levantado de la muerte misma por el poder de la resurrección. Si hubieran prestado atención, ahí estaba la respuesta a la verdadera grandeza. Pero a ellos les pasó lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros. Miramos a las definiciones del mundo y a los conceptos del mundo y no miramos el Evangelio. Y por eso es que muchas veces tenemos tantas preguntas que respondemos erróneamente. Por eso muchas veces nos encontramos cristianos aspirando a las cosas del mundo, a las grandezas del mundo, a los medios y las formas del mundo, porque simplemente no se ha entendido el Evangelio. Así que ellos están allí, los discípulos, discutiendo entre ellos. Jesús les ha hablado de su muerte, les ha hablado de la resurrección. Es posible, les decía, que lo de la resurrección quizás no lo entendieran totalmente. Por la forma en que Marcos lo presenta, es obvio que hubieran preferido sí, que Jesús viene y los sorprende discutiendo. Pareciera como que ellos no querían ni que Jesús escuchara de qué estaban hablando. Quizás porque se estaban preguntando, aquí recreando la escena. Bueno, oye, Pedro, ¿tú oíste que dijo que se iba a morir? Dice Juan, sí, se va a morir. Andrés, oye, se va a morir el maestro. Y Juan dice, oye, ¿y cuando él se muera, quién es el jefe? Cuando él se muera, ahora él es el más grande porque está vivo. Pero ¿y cuando él se vaya? Y ahí salieron. Bueno, definitivamente tiene que estar entre Pedro, Jacobo y Juan, porque nosotros lo vimos en el monte de la transfiguración. No hay problema. Entonces, después viene Juan y dice, sí, pero usted se le olvida que yo soy el discípulo amado. Oh, pero espera. Pedro fue el que tuvo la revelación, el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación no te vino sino de arriba. Y Jacobo y Juan, con razón, los hijos del trueno. Así los nombró Jesús, los llamó Jesús, los hijos del trueno. Y eran tronados. ¡Grande tú, Pedro! ¡Tú, Pedro! ¿No te acuerdas que después que tú dijiste la declaración de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, toda aquella grandeza, un ratito más adelante Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Tú no eres el más grande, Pedro. Y estaban en eso, ¿sabes qué estaban discutiendo? La discusión que los tiene absortos a ellos. No sé qué está pasando. El miércoles pasado en el estudio hablábamos del orgullo en la iglesia en Roma. Hermano Rafael dijo, el problema del orgullo no era de los judíos, es un problema en el corazón del hombre. No era de los judíos solamente los orgullosos, es un problema en el hombre, en la naturaleza. ¿Y qué revela este pasaje? ¿Qué revela esta discusión por grandeza que están teniendo ellos? ¿Sabe qué revela? Precisamente eso. Revela que el problema del hombre está en el corazón del hombre, que el corazón humano está echado a perder, está corrompido, está afectado por el pecado de tal manera que busca lo que este mundo busca. Y lo busca a la manera del mundo. Y lo categoriza y lo define como lo categoriza y lo define el mundo. Pero note algo que no decía quiénes van a ser los líderes más grandes. No decía en plural, decía quién va a ser el mayor.
Va a haber uno solo. Y este es el problema. Para que uno fuera el mayor, los otros tenían que ser menos. Así de sencillo. Uno iba a ser superior a los demás. ¿Quién será? La palabra mayor quiere decir más grande. Eso es lo que quiere decir. Es la mentalidad de no me importa si tú te levantas. Esa mentalidad. A mí no me importa si tú te levantas. Lo único que me importa es que yo me levante más que tú. Esa es la mentalidad. No me importa si tú eres grande. A mí lo que me importa es que yo sea más grande que tú. No me importa si tú gobiernas. A mí lo que me importa es que yo mande más que tú. ¿No? Yo recuerdo que de muchachos en la escuela a veces nos metíamos en acaloradas discusiones. No sé cuántos de ustedes vivieron una experiencia como esta. Pero si un muchacho de la escuela decía, mi abuelo tiene un carro, el mío tenía dos. ¿Cierto, Pablo? Mi papá es boxeador. Sí, pero mi papá le gana al tuyo, ¿no? Yo no sé si ustedes vivieron una cosa de muchachos. Yo las viví. Pero revela una realidad, el problema en el corazón del hombre. Y es el problema muchas veces para los cristianos que nos encontramos haciendo lo mismo. Nos encontramos comparándonos con otros, compitiendo con otros. No solamente queriendo yo alcanzar grandeza, sino ser mejor y ser el más grande. Envueltos en lucha de poder para ver quién manda más, quién gobierna más. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿qué problema en el matrimonio cuando hay ese tirijala, decimos nosotros? El que manda soy yo, dice el hombre, porque aquí el que lleva los pantalones soy yo. Y la mujer dice, tú lo llevas los pantalones a la tabla de planchar, como dice la canción, ¿no? ¿Qué problema, hermanos, cuando en el matrimonio existe esa lucha de poder? ¿Quién es el que más manda? Cuando existe en el hogar, ¿qué problema? Obviamente en la sociedad, pero ¿qué problema cuando incluso en la vida de la iglesia estamos viviendo muchas veces en la misma dimensión del mundo, compitiendo uno con otro? Porque yo no quiero ser la iglesia hispana de Panco, yo quiero ser la mejor iglesia de todas, porque yo aquí... ¿Qué problema? Oh, porque si los hermanos allá construyeron, nosotros aquí construimos. Competencia, comparación, eso no tiene nada que ver con la forma de vivir que el Evangelio nos enseña. Es un problema, porque la Biblia enseña algo diferente. En Filipenses 2, versos 2 al 4, está hablando en el contexto de Jesús. Dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que la Biblia enseña en cuanto a la grandeza es diametralmente opuesto a lo que el mundo enseña. De hecho, desde la perspectiva del mundo, lo que la Biblia enseña no tiene sentido. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, como usted decía en la clase, hermano Orlando. No las entiende las cosas de Dios. De hecho, el hombre natural en su corazón no ve ni siquiera su propio orgullo. El hombre natural, y muchas veces el cristiano carnal, puede ver el orgullo en otros. Puede ver, como dice el dicho, la paja en el ojo del otro. Lo señala, lo detesta, pero no ve su propia condición. Y el cristiano carnal, el cristiano inmaduro no es diferente. Ve el orgullo en los demás, lo señala, lo critica, pero no ve su propia condición. Y esta historia, el comportamiento de los discípulos, revela el corazón del hombre. El hombre natural tiene mucho que ver con la clase de la sabiduría hoy. El hombre natural tiene ese impulso a la superioridad. No solo quieren ser ricos, hay muchos ricos, ellos quieren ser el más rico. No solo quieren ser buenos en su profesión, hay muchos que son buenos en la misma profesión, ellos quieren ser los mejores que todos. Y a veces de manera inocente ese impulso a la superioridad se nos sale de la forma más inocente que está en nosotros. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto un post en Facebook de alguien celebrando, digamos, a su mamá o celebrando a su esposa? Y pone, hoy felicito a la madre más bella del mundo.
Hoy celebro mi unión conyugal con la mujer más hermosa e inteligente de la universo. Déjeme decirle algo al esposo. Asegúrese que lo que usted pone en Facebook es compatible con lo que usted vive en la casa. No pongas en Facebook lo que tú no le has dicho a ella en la vida del hogar. Hermana, denle un aplauso, hermana, por favor, por favor. ¿No? Porque quien necesita saber no es Facebook, lo que necesita saber no es ella. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No, ahora, no deje de hacerlo. No, nosotros sabemos que implícito está en que esa persona lo es para ustedes, la más bella, pero ninguno de nosotros pone, para mí la mujer más bella, no, yo pongo la mujer más bella del mundo. Es bueno afirmar a las personas que amamos y valoramos y tenerles alta estima. Lo único que quiero ilustrar con esto es que aún inocentemente, porque no lo hacemos con maldad, por supuesto, inocentemente muestra que en el corazón del hombre tenemos ese drive, tenemos esa tendencia a superioridad. Yo tengo lo mejor, a grandeza. Mi papá es boxeador, pero el mío le mete 4 piñazos a su papá. Porque encontramos placer, satisfacción muchas veces en vernos por encima de los demás. Y ¿sabe qué? Cuando no lo logramos como nosotros lo esperamos, cuando la gente no dice lo mismo de mí que yo digo de mí, cuando la gente no me aplaude, cuando la gente no me pone alfombra roja o cuando no nos reconocen, ¿qué hacemos? No te preocupes, entonces acudimos a la autoexaltación, nos exaltamos a nosotros mismos. Pero mire cómo nos afecta, no solo en dirección ascendente, sino también descendente. Cuando miramos a los demás y nos comparamos, y entonces nos vemos menos que los demás. El miércoles en la clase hablábamos de la falsa humildad. Se está perdiendo mucho de ustedes la clase de los miércoles. Están edificantísimas, ¿no? Cuando miramos a los demás y nos comparamos. Todo estaba bien cuando yo era el único niño en la clase al que el maestro aplaudía. Pero cuando llegó otro niño, más inteligente que yo, o quizás tan inteligente como yo, otro a quien el maestro también empieza a reconocer, otro a quien el maestro también empieza a aplaudir y los demás alumnos aplauden, ahora me siento herido, ahora me aflijo, ahora me siento que soy inferior. Todo está bien, me siento satisfecho, me siento realizado cuando soy el único de mis amigos que tiene casa, carro, bote, buen trabajo. Pero cuando aparece otro amigo que tiene otra mejor casa, en otra parte más importante de la ciudad, que no tiene un bote, tiene un yate este brother. No tiene un carro, tiene 4 mejores que los míos. Entonces ahí empiezo a compararme y me frustro y me siento mal. Le voy a decir, ¿sabe cuál es el antídoto para eso? Porque el mensaje estaría incompleto si no le doy la inyección. El Evangelio. Porque el Evangelio me enseña a mí que todo lo que tengo es bendición de Dios. Que Él te lo ha dado. Y como resultado, sé agradecido. El antídoto al espíritu de competencia que se deriva del afán por la grandeza y la superioridad, el antídoto a sentir el abatimiento, frustración que produce ese afán por competir, por ser más que otro, por tener más que otro. El antídoto es contentamiento y gratitud a Dios. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:11 y dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Y contentamiento, esa palabra habla de relativo a ser feliz o estar satisfecho con lo que uno tiene. Necesitamos aprender a contentarnos con lo que tenemos. ¿Sabe por qué hay que aprender? Pablo dice: he aprendido, porque no es un don natural. No es nuestra tendencia natural. Usted aprende a leer porque no nació leyendo. Usted aprende a contentarse porque a causa del pecado nuestra tendencia natural no es contentamiento, sino competencia. No es satisfacción, sino superioridad.
no es humildad, sino orgullo a causa del pecado. Así que aprendemos a contentarnos y vivir agradecidos. Ese es el antídoto contra este negativo sentir de superioridad que nos mueve a la competencia. Y en este pasaje les decía, está revelando el problema en el corazón del hombre. Y sinceramente les digo, contándome a mí dentro de ese grupo, todos nosotros tenemos esa semilla dentro de nosotros. Todos nosotros podemos. Hoy vemos a los discípulos, ¿cómo es posible que se comportaran así? Nosotros tenemos ese potencial también de comportarnos así y peor. Piensen en esto, porque siempre me gusta, y a los jóvenes, a los muchachos que cantan y que sirven, siempre les digo, la clave al éxito en la vida no es ser el mejor. Para mí la clave del éxito pastoral no es ser mejor que cualquier otro pastor, ¿no? De hecho, con lo que este pasaje enseña, lo que Jesús enseña, es que la verdadera grandeza no consiste en ser el mejor, sino en dar lo mejor, entregar lo mejor. Ahí hay una clave. No te enfoques en ser mejor que este o ser mejor que aquel otro. Enfócate en dar lo mejor de ti. Y en el contexto previo vemos la grandeza de Jesús ejemplificando precisamente esto. ¿Sabe por qué? Porque en el contexto previo, que es lo que tenía que haber tenido a los discípulos pensando, Él va a entregar lo mejor. Él va a dar lo mejor. Él les dijo que iba a dar su propia vida. Y díganme que no hay grandeza en eso. Oh, la grandeza de Jesús. En el monte de la transfiguración hace unas semanas atrás, lo vimos en la grandeza de su gloria, ¿recuerdan? En la liberación del muchacho endemoniado después que descendieron al valle, lo vimos en la grandeza de su poder y autoridad. Andando sobre el mar y calmando la tormenta, lo vimos en la grandeza de su autoridad, que aún el viento y el mar le obedecían. Pero en la cruz lo vemos mucho más grande en la cruz. Porque en la cruz vemos la grandeza de su entrega, lo que fue capaz de dar por nosotros. Pero aquí los discípulos que no lo han captado están discutiendo quién es el más grande, quién va a ser el más importante. Y no es que simplemente algunos, quizás cada uno se creía digno de tener un puesto de importancia o se creía digno de ser el líder de todos. Aquí están discutiendo entre ellos no solo lo que ellos estaban mirando en relación a los demás, el enfoque eran ellos mismos y ellos veían a los demás como aquellos que iban a reconocer que uno de ellos era el más grande. Oh, hermanos, hermanas, qué problema tan grande en el corazón del hombre. Para ellos no era suficiente creerse que ellos eran más grandes. El poeta cubano José Martí dijo, los pequeños no creen en lo grande, mucho menos los pequeños que se creen grandes. No se sentían satisfechos con creérselo ellos mismos, no. Ellos querían que los demás lo reconocieran. Ellos querían la afirmación, el aplauso. Querían que lo vieran y cuando lo vieran, ahí viene Pedro, o ahí viene Jacobo, o ahí viene Juan, o ahí viene el otro, no sé. Y que cuando él entraba, dirán, cuán grande es él. Cántale, cuán grande. No, ya no era suficiente que él se paraba frente al espejo y decía, cuán grande es él. No, ahora él quería que los demás reconocieran eso. Y déjenme decirle el problema con esto. No hay una definición más mundana y no hay una actitud más mundana que esa. No solamente que te crees superior, sino que quieres que los demás te tengan en ese nivel de superioridad y te aplaudan y te pongan carpeta roja y te reconozcan y te... Quieres ser no solamente el que tiene algunos likes en Facebook, en ese post que pusiste, quieres ser el que más likes tiene. Quieres ser el que tiene el video hablando con la más gente que lo vio. Tiene que ser mi video. Quieres tener más seguidores en Twitter que Elon Musk. I don't know. Y quieres ser así en la
así en la iglesia. Y por eso, iglesia, necesitamos examinar nuestro corazón y hacernos nosotros mismos la pregunta. Este no es un mensaje para darle la cabeza a los discípulos. Esto es para llamar al pueblo de Dios a reflexión, a hacernos la pregunta: ¿en qué áreas de mi vida o de qué maneras de mi vida ese gusanillo del orgullo, de la superioridad, de la grandeza, de la manera del mundo está queriendo asomar la cabeza? ¿En qué área de mi vida estoy viviendo ligeramente o públicamente o abiertamente, totalmente abierto en este nivel de vida? Y puede ser algo tan sencillo como los títulos. A la gente le encantan los títulos. Yo soy el CEO. Yo no sé quién ha asumido que nosotros entendremos los acrósticos, a menos que nos lo explique, como la clase esta mañana acá. Me dice: si necesitas el trabajo, sería bueno que hablaras con el CEO. Yo le dije: sí. Oh. ¿Qué es lo que es el CEO? ¿Verdad? ¿No? Y no, todos queremos el CEO. Yo no he conocido una persona que Chief Executive Officer quiere decir, ¿no? Yo no he conocido una persona que me diga: yo quiero ser el RAIS, ¿no? O RASI, mejor dicho. ¿Y qué quiere decir eso? Responsable de asuntos sin importancia, ¿no? Nos encantan los títulos, nos encanta la grandeza, ¿no? Yo soy el señor director, yo soy el reverendo, ¿no? Yo soy el fulano, yo soy la grandeza. ¿En qué áreas de mi vida me estoy comportando de manera que la gente lo percibe? Que estoy buscando eso, que estoy buscando importancia, grandeza. Soy grande, soy superior. Yo soy el que más da. Yo soy el que más hace. Yo soy el que más ora. Yo soy el que más anda. Yo soy el que anda por las nubes. Pero dele gracias a Dios por Jesús. Porque si Jesús no hubiera sido quien fue, esta gente le caía un rayo del cielo. Pero mire, porque igual trata a Jesús con nosotros. Amén. Mire la grandeza de la paciencia de Jesús. Ellos estaban disputando. ¿Y de qué discutían? Queremos, bueno, Señor, perdónanos, pero aquí estamos preguntándonos quién es el más grande. Yo, que le dé gracias a Dios que fue Jesús. Imagínense que salga un cubano atravesado de eso. Pero yo le dije que me iba a morir. Y ustedes lo que están discutiendo es quién va a ser más grande. ¿En serio? Trueno, pártelo. ¿No? Yo recuerdo a mi abuelo, el papá de mi mamá, Carmelo, tenía una máquina, un Ford de esos de los que en Cuba hay muchos, y lo mantenía maravillosamente bien. ¿Ya? Y un día, mi abuelo estaba bien, saludable, chévere. Mira, le dije: abuelo, cuando tú te mueras, yo quiero que me dejes el carro. Dice mi abuelo: ya lo había pensado, pero por desearme la muerte no te voy a dar nada. Terminó vendiendo. Mira lo que hace Jesús en su paciencia y en su misericordia. Verso 35. Entonces Él se sentó. El grande se sienta. Alguien aprenda de esto hoy. El grande sabe cuándo le toca sentarse. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hay un código en navegación, en marinería y esas cosas, un código ético basado en la tradición. Usted lo sabe, que el capitán es la figura responsable de la navegación de un barco, y rumbo, tripulación, planificación del viaje, seguridad, todas esas cosas. Tiene incluso autoridad para cambiar el rumbo. Sin embargo, hay un código que es ético. Yo estuve leyendo, es ético, no es un código escrito, que dice que en caso de una tragedia, el capitán no es el primero en abandonar el barco, sino el último. Pero yo me sorprendí que es un código ético, no es un requisito, ¿no? Ahora, en la vida cristiana, dice Jesús que hay un código ético que sí está escrito. La definición bíblica de la verdadera grandeza: el que quiere ser el primero
será el postrero de todos y el servidor de todos. A veces pienso si esto no era una referencia profética al apóstol Pablo. No creo que lo sea, porque Pablo fue el último de los apóstoles, pero escribió el 48% del Nuevo Testamento. Y dice en el verso 36, y eso fue entre paréntesis, verso 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora note algo interesante, y esta es la conclusión. 7 minutitos más. Lo que Jesús está haciendo. Él no viene regañándoles, no viene reprendiéndoles. Él no viene diciendo, ¿por qué aspiran a las grandes cosas? ¿Qué les pasa a ustedes a la grandeza? Él no les conviene diciendo, ¿cómo es posible que sean tan mundanos, que no entiendan, que estén buscando lo que el mundo busca? ¿Cómo es posible que quieran la grandeza? ¿Acaso quieren ser más grandes que yo? Él no vino diciendo eso. ¿Sabe por qué? Escuchen lo que respondieron al principio de la pregunta, porque no hay problema con aspirar a cosas grandes. No lo hay. El problema está en lo que tú entiendes por grandeza, en lo que piensas que necesitas para hacer grandes cosas, en lo que tú consideras y yo considero que me hace grande, en el propósito, la razón por la que tú aspiras a grandes cosas y la forma, el medio que usas para alcanzar la grandeza. Jesús no critica el anhelo, no critica la meta. Si usted tiene un negocio, usted tiene que aspirar a que su negocio sea exitoso. Usted tiene una familia, usted tiene que aspirar a que su familia sea exitosa, su matrimonio sea exitoso. No hay nada malo en eso. Si yo soy pastor, yo aspiro a que la iglesia sea exitosa, a que yo sea exitoso en lo que hago. Obviamente, la cuestión está en lo que me motiva. Porque Jesús no critica eso, el deseo de hacer un impacto en el mundo, no. El deseo, el anhelo de que la iglesia crezca, no es un mal anhelo. Porque la mayoría de las personas queremos que nuestra vida tenga significado en este mundo, que nuestra vida tenga un impacto en este mundo. Que nuestra vida cuente de alguna manera, que cuente en nuestro trabajo, que encuentre en nuestra profesión, en la sociedad, que cuente en la iglesia, que cuente en nuestra familia, que cuente para nuestros hijos. Jesús no ataca eso. Lo que Jesús hace es que nos reajusta la vista, nos redirige el enfoque. Y Jesús lo que hace es que redefine el concepto, la idea de grandeza, da de nuevo un significado al término de grandeza que ellos no entendían. A la búsqueda de la grandeza. Él nos dice que la grandeza está en hacer lo que agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios dice es que sirvan a otros, que vivan para otros. Jesús lo redefinió no solamente con sus palabras, Jesús lo redefinió con su propia vida. Filipenses 2:6-8 dice que él dejó, que no consideró, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo dio como su vida, el ejemplo. Su paso por esta tierra lo testifica en la elección de los discípulos. No fue a los palacios, no fue al ejército a buscar generales, entre gente común y corriente, pescadores, cobradores de impuestos. Lo vimos lavándole los pies a los discípulos. Su muerte en la cruz es el sello de cuán capaz fue de con su vida demostrar lo que él enseñaba. Jesús puso a los demás primero. Le tengo noticia esta mañana: Jesús te puso a ti primero. Ese es el testimonio de la cruz. Y él define la verdadera grandeza con sus palabras, pero también con su vida. Y ahora lo ilustra. Y mira lo que hace. Dice que toma a un niño. Toma a un niño. Así. ¿Y qué dice la Escritura? Y lo pone en medio de los discípulos. Ahora, para que alguien esté en el medio, quiere decir que por lo menos un círculo había alrededor. ¿No? Y me llama la atención esa acción aquí. Él pudo haber señalado al niño. ¿Usted ve a aquel niño que va por allá? Pudo haber dicho. O pudo haber dado el ejemplo de un niño sin tener que tomar a un niño.
ponerlo en el medio. Pero creo que hay intención porque toma al niño y lo pone en medio de ellos. Ahora, al ponerlo en medio de ellos, mira lo que está pasando. Marcos dice, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos. Llamando a un niño lo puso en medio de ellos, dice Mateo. Lucas dice, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Mientras Jesús está ilustrando esa enseñanza, que pone al niño en medio. ¿Quién estaba verdaderamente en el centro? Dice que tomó a un niño junto a sí. Tomó a un niño. ¿Sabe quién estaba en el centro? El propio Señor Jesucristo. Esto están discutiendo de grandeza. Él toma a un niño y lo pone en el medio, lo pone junto a sí. Dice Marcos que lo toma en sus brazos. Aleluya. Y allí le da la gran lección. La obvia, la que tiene que ver con la humildad, sinceridad de un niño. Tan sincero, un niño, que cuando el pollo tiene cebolla, te lo dice. Pero también la enseñanza implícita. Él es quien tiene que estar en el centro. Él es quien. ¿Y qué ha dicho Jesús? El que quiere ser grande debe ir detrás de todos y ser siervo de todos. Pregunta, ¿quién forma parte de ese todos? El niño. Cuando dice todos, el niño está en ese todo. En nuestra cultura que vivimos nosotros, los niños, al menos para las personas sensatas, no son considerados como menos, inferiores necesariamente. En otras palabras, en nuestra cultura y sociedad se tiene muy en cuenta a los niños. Muchas cosas se hacen en la sociedad teniendo en cuenta a los niños. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, en la sociedad judía, no eran prioridad. Era como en los tiempos, hace unos cuantos años atrás, en muchos países como el mío, ¿no? El niño sabía que hablaba cuando a la rana le salían pelos, ¿no? Jesús dice, el que quiere ser grande será un siervo de todos, incluyendo a este niño. Incluyendo a este niño. Y permítame concluir, iglesia, con una exhortación y un entre paréntesis aquí para dar una palabra a esta iglesia. Tenemos un bendito desafío en nuestra iglesia. La asistencia, el número de niños está creciendo en nuestra iglesia. Y estamos escasos de maestros. Necesitamos empezar una clase dominical infantil, un programa discipular infantil los miércoles en la noche, y estamos rogando por hermanos y hermanas que den un paso al frente y vean a los niños como prioridad. Algunas hermanas y hermanos ya han respondido, algunos han dado el paso y gloria a Dios por ello. Gracias, hermanos, porque ustedes saben quiénes son ustedes, pero escuchen, no va a ser sino hasta que miremos a los niños como importantes que vamos a considerar el trabajo con los niños importante. Permítame decirle lo que yo veo en mi espíritu esta mañana. Yo veo al Señor, y cuando digo niños, estoy hablando de jóvenes, adolescentes también. Yo veo al Señor Jesús sentado en medio de nosotros, con niños en sus piernas. Y nos está diciendo, estos niños son parte del todo al que ustedes tienen que servir. Estos niños, escuchen, la iglesia ha fallado, porque muchas veces los niños son la carnada, son el gancho para atraer a los padres. No son un gancho, ni un anzuelo, ni una carnada para que los padres vengan. Muchas veces queremos usar a los niños como el medio para ganar a los adultos. No, eso es manipular, eso no es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No minimicemos nosotros como iglesia, en nuestro hogar, en nuestra sociedad, el valor de los niños. No lo minimicemos a la carnada para que los adultos vengan. Como que
porque los adultos son lo más importante y ellos no lo son. Ellos son importantes. Le voy a decir, siempre destruyo este mito que existe. Dice, hay que edificar a los niños porque los niños son la iglesia de mañana. Eso es mentira. Los niños y los jóvenes no son la iglesia de mañana, son la iglesia de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Están aquí, su crecimiento, su desarrollo, su ministerio. Obviamente, ellos van a ser los siervos de mañana, van a ser los siervos de mañana, pero son la iglesia de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos llamados a servir a los niños. Pero muchas veces no queremos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no hay grandeza en servir a los niños, porque a veces hay que cambiarle los pañales. No queremos los puestos sobresalientes, queremos los puestos de autoridad, los que tienen que ver con los adultos, los que me muestran a mí la grandeza, pero niños no. Y Jesús dice hoy, niños sí. ¿Alguien dice amén? De hecho, ese fue uno de mis primeros ministerios en este país. Yo era maestro de iglesia infantil y yo disfrutaba y aprendí mucho con los niños. Y alguien dirá, pero yo no soy maestro. A lo mejor lo eres y no lo has descubierto. Quizás no te toca el grupo de enseñanza, pero a lo mejor te tocan los bebés. Muchas hermanas aquí ¿cuántas hermanas aquí han cargado un bebé alguna vez en su vida? Un bebé. No, han cargado nietos, han cambiado más pañales que una sala de recién nacido de hospital. Y más aún, tranquila hermano, y más aún saben orar, más aún pueden orar. No se trata solamente de eso. ¿Qué tal si aquellas abuelas, hay mis abuelas, que saben lo que tratar con un bisnieto y con un nieto, por favor? ¿Qué tal si Dios quiere que sirvas en el cuarto de cuna? Y allí atiendes a los niños y oras por los niños. Ay, pastor, pero me voy a perder el culto del domingo. Primero, no va a hacerlo todos los domingos ni todos los miércoles. Pero segundo, no sería la primera vez que te pierdes un servicio. ¿Ok? Vamos a ser honestos. Pero más importante, escuche, porque esto es lo que me edificaba a mí, me edifica. Más importante, no pienses en lo que te vas a perder. Piensa en lo que vas a ganar. Piensa en eso. Vas a ganar mucho porque vas a estar haciendo lo que Jesús te dijo que hicieras. Vas a estar poniendo a los niños primero. Vas a ser siervo de niños y haciendo esas cosas vas a estar en un lugar de grandeza. Oh, hermanos y hermanas, necesitamos ver a Jesús en el centro con los niños junto a Él. Eso es lo que nos transmite este cuadro. La verdadera grandeza es ser siervo de todo. La verdadera grandeza es servir hasta un niño. No solamente sirve a los adultos, no solamente sirve a los que son importantes, a los que te pueden reconocer. Se da cuenta lo que hace Jesús con la grandeza. No la combate, no la anula, la redefine, la reenfoca. Sirve aún a los que aparentemente son insignificantes. Porque la clave no está en que reconozcan tu nombre. ¿Qué dice Jesús? El que recibe en mi nombre a un niño. En mi nombre, esa es la clave. Lo haces no solamente porque es el camino a la grandeza, no solamente porque es lo que Dios espera de ti, lo haces porque lo haces en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, para la gloria de Jesús. Amén. Recibe. Dice, y el que recibe, cuando recibes a un niño, el que recibe a un niño, me recibe a mí. ¿Usted pensó en eso? El que recibe a un niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la grandeza del servicio. Ese es el corazón de la verdadera grandeza. Servicio a Dios. Sirve a otros porque quieres más de Dios. Porque amas a Dios. Cuando sirves, ¿sabes quién está en el medio? El Señor Jesucristo. Y Él es tu verdadera satisfacción. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde para concluir? Bendito sea Dios. Hay grandeza en eso. Pero quiero, antes de concluir y orar, que incline su rostro ahí donde está y piense: ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Cómo puedo buscar más de esta grandeza? Deje que el Señor trate con su vida. ¿A qué debo renunciar? ¿Qué debo considerar como prioridad?
¿Cómo puedo servir desinteresadamente? ¿Cuál es ese ministerio? ¿Cuál es ese servicio que puedo hacer sin interés alguno, sin recibir nada a cambio? ¿Qué debo hacer que no estoy haciendo? Piensa en esto. Cada día de tu vida, pero piénsalo hoy. ¿Cómo puedo servir mejor a mi familia? ¿Cómo puedo servir mejor a mi iglesia? ¿Cómo puedo servir mejor a los niños de mi iglesia, a los jóvenes de mi iglesia? Porque si consideramos que solamente estamos equipados para los adultos, para los profesionales, pero no para los más pequeños, hemos perdido el punto del Evangelio. ¿Quieres alcanzar grandeza? Quizás para alguien, ¿qué tal si comienzas por darle tu vida al Señor Jesucristo y entregarte a Él? Cristo redefine la grandeza. Cristo no nos dice, no aspiren a cosas grandes. Él dice, aspiren a cosas grandes, pero como las defino yo, no como las define el mundo. Y el que quiere ser grande debe ser seguidor de todos, el último de todos y el siervo de todos. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo va a cambiar las dinámicas del hogar? Si en el hogar aprendemos a vernos como siervos del uno del otro. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando la esposa se vea como servidora y el esposo se vea como servidor, ¿usted se imagina ese equipo? Bendito sea el nombre del Señor. Cómo rompe y cambia la dinámica. Que no es que el hombre se ve como el que manda, ni la mujer como la que controla. No, sino se ve que son los dos una sola carne para servirse en amor mutuamente. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero traslade eso a la vida de la iglesia. No se trata de títulos, no se trata de posiciones. No se trata de hacer las cosas que me exponen públicamente. No. Se trata de ser capaz de servir aún hasta los más pequeños. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por la exhortación de tu palabra. Permite que no solamente nosotros, sino todo lo que somos y tenemos, podamos dedicarlo al servicio. Que entendamos que la verdadera grandeza no está en buscar las cosas grandes de este mundo, sino en buscarte a ti y tenerte a ti como el centro de nuestras vidas. Y tener el propósito de servir a otros. La meta de traer gloria a tu nombre siendo siervos de otros. Perdónanos, Señor, perdónanos cuando lo que buscamos es el lugar de prominencia. Cuando lo que buscamos es que queremos que nos vean que yo soy el que mando en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Yo soy jefe aquí. Pongan sus ojos en mí, Señor. Quien está en el centro, sentado en su trono, eres tú. Es a ti a quien hay que mirar. Eres tú la autoridad. Eres tú el que gobierna. Ayúdanos, Señor, a romper con ese arrastre del mundo, en nuestra vida cristiana, del orgullo, de la superioridad. Señor, ayúdame a ser humilde, a contarme entre los humildes, a contarme entre los que sirven, porque mi propósito no es la gloria mía, mi propósito es la gloria de tu nombre, la gloria de tu nombre, Señor. Yo te pido que tú rompas, Dios, con eso en esta iglesia. Rompas, destruyas eso. Que aquí todo lo que hacemos tiene como propósito que tú seas exaltado. Y que la grandeza que buscamos es la grandeza de tu nombre. Y Señor, sé tú siempre el centro. Que nuestros ojos estén puestos en ti. Ayúdanos a vivir en esta realidad. Sí queremos grandeza, pero queremos la grandeza de la Biblia. Sí queremos alcanzar cosas grandes, pero lo queremos a la manera de Dios. Porque la manera de Dios dice que quien es exaltado es el Señor Jesucristo. En su nombre.
Que Dios les bendiga, Dios les guarde del tiempo pasado. Vaya con Dios. Jesús es el Señor.